Y dicho esto, hermanos, yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Capítulo 19. Hace rato estaba hablándoles sobre este pasaje que se menciona en la Escritura, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Y les decía que este mismo pasaje se repite durante los 4 evangelios, ¿verdad? No se le olvide eso. Es importante que usted lo sepa, ¿verdad? Este pasaje se repite durante los 4 evangelios, al igual que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al igual que la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Son estos 3 pasajes que se repiten en los 4 evangelios. Capítulo 19, ¿verdad? Y este día, hermanos, es un gran día para los cristianos, ¿verdad? Para el cristianismo, ya que recordamos lo que sucedió hace 2024 años, ¿verdad? La entrada triunfal a Jerusalén. Como antecedente, no sé si usted recuerde qué fue lo que sucedió. Días atrás había estado nuestro Señor Jesús cenando con su buen amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Estuvo cenando con Lázaro y estuvo cenando con sus 2 hermanas. Las hermanas de Lázaro se llaman Marta y María. Y esa noche que estaban cenando ahí, sucedió algo bonito, muy, muy precioso. Jesús estaba anunciando, estaba advirtiendo, estaba comentándoles a esas personas que estaban ahí, que lo que estaba haciendo María, que fue que derramó un perfume carísimo en sus pies y estaba secándolos o estaba enjuagando los pies con su cabello. ¿Sí? Decían las personas que estaban ahí: hey, pero ¿por qué hiciste esto? Es un perfume carísimo, ¿y por qué lo pones en los pies de Jesús? Y Jesús contestó algo y dijo que él pronto se iba a ir. Él iba anunciando durante distintas facetas del evangelio que él ya se iba a ir. ¿Falta calor? ¿Falta ya? ¿Estamos bien? Ok. Comenzando con Lucas capítulo 19, hermanos. Este evangelio nos narra en el versículo 1 en adelante, nos narra sobre la vida de Zaqueo, o nos narra sobre la visitación de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy bajito, muy bajito. Este hombre Zaqueo vivía en un lugar que se llamaba Jericó, ¿verdad? Y cuando supo que Jesús iba a pasar por ese lugar, ¿sí? Se subió a un árbol porque no alcanzaba a ver, con la multitud y con un pequeño tamaño, no alcanzaba a ver. Entonces nuestro Señor Jesús se compadeció de él y le dijo: Zaqueo, ven, date prisa, porque a tu casa voy a ir. ¿Zaqueo quién era? Zaqueo era un hombre que era el jefe de los publicanos. Y ese día fue Jesús a la casa de Zaqueo. Luego el Señor Jesús nos sigue narrando en este capítulo 19, en su palabra, sobre la parábola de las 10 minas. Usted lo puede ver ahí. Y también nuestro Señor Jesucristo en esta parábola nos da un anticipo de lo que iba a suceder. Si usted quiere leer capítulo 19, versículo 12, dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Versículo 14, pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente aborreció a Jesús? Siempre. Durante sus 3 años de ministerio, estaban los fariseos, estaban los judíos en contra de Jesús. Y todavía al finalizar, versículo 27, dice: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos,
traerlos acá y decapitarlos sobre mí. Habla sobre algo, que Jesús es rey. Y luego, después de decir esta parábola, comienza la narración de lo que es la entrada triunfal en Jerusalén. Dice la palabra, dicho esto, o sea, después de que dijo la parábola de las 10 minas, iba adelante subiendo a Jerusalén. Versículo 29, y lo voy a leer. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, hermanos, significa casa de higos verdes. ¿Ok? Por si no sabía, es lo que significa casa de higos verdes. Llegando cerca de Betfagé y de Betania. ¿Alguien sabe qué significa Betania? Casa de aflicción o casa de frutos. Y dice, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dio una instrucción Jesús y les dijo, ve a la aldea que está enfrente y al entrar a la aldea vas a encontrar un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Quisiera ponerle a este punto número 1. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba anticipando el evento. En la omnisciencia del Señor, Él ya sabía lo que estaba aconteciendo, lo que iba a acontecer durante esa semana. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce absolutamente todo. Él sabe en qué lugar está cada una de las cosas. Él sabe, hermano, en qué lugar está tu corazón ahorita. O qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que hay en tu mente. Él realmente lo sabe. De Él no nos podemos esconder. Para que supiera el Señor Jesús, supo el Señor Jesús decirles a estos hombres, ve a este lugar y vas a hallar ahí un pollino atado. ¿Qué es un pollino atado? ¿Es un qué? Es un burrito. ¿Verdad? Un burrito. Un burrito que jamás había sido montado. Era un burrito, un pollino atado en el cual ningún hombre había montado jamás, y le da la instrucción Jesús a estos 2 hombres, desatarlo y traerlo. Si usted va y empieza a leer el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, narra cuando Salomón va a ser ungido como rey. ¿Ok? Y cuando Salomón va a ser ungido por rey, dice la palabra de Dios que subieron a Salomón a un asno, al asno de David. Quiero que lo vea. Primera de Reyes. Capítulo 1. Versículo 38. Dice, y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los eretos y los peletos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Guión. Jesús estaba haciendo lo que un rey de Israel tenía que hacer. Pero Jesús pidió que les trajeran un pollino que jamás había sido montado.
¿Cómo es un pollino que jamás ha sido montado? ¿Cómo? ¿Flojo? Ah, perdón, dije, ay, qué linda, no me descubras, ¿no? Bronco. Fíjate bien, Jesús pidió que desataran al pollino y que lo trajeran. Era un pollino bronco, era un pollino que jamás había sido montado, y yo me imagino que si se subía alguien en el pollino, con las ancas, ¿qué iba a pasar? Lo iba a aventar. Vean esto, y espero el Señor que me dé la gracia y me dé la sabiduría y me dé la unción para compartir esto, hermanos. Jesús, conociendo todo, Él nos enseña muchas cosas con esta lección. Y ya muchos ya se lo están imaginando lo que voy a decir, pero no lo voy a decir. Un pollino bronco, cuando vio el pollino a Jesús, reconoció al Creador y se dejó montar. Qué tremendo. Se dejó montar. Un pollino que jamás había tenido a alguien encima, se dejó montar. Dijo, sí, Señor. Un pollino, como dice Linda, que ella conoce mucho de caballos, es bronco. Si hasta un borrego lo montan y cómo se pone el borrego, saltan, ¿no? Y sale corriendo y demás, una chiva. Un pollino, imagínate la fuerza que tienen las ancas, si se llaman ancas, ¿verdad? Las partes de atrás, que tiene para aventar a alguien. El pollino vio a su creador, se quedó quieto. ¿Tú conoces a tu creador? ¿Realmente conoces a tu creador? Qué enseñanza tan fuerte, tan grande nos enseña el Señor a través de su palabra con este pollino atado. Dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo. Jesús iba a ser el primero en que montara a este pollino. Y le dicen, desatadlo y traerlo. Y si alguien te pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, las dos personas, y hallaron como se les dijo. Y cuando estaban estas dos personas, versículo 33, desatando el pollino, los dueños del pollino le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? La respuesta de estas dos personas enviadas por Jesús fue, porque el Señor lo necesita. Versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado, ¿qué? Sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Se acuerdan cuando Ruth vio a Boaz y le dijo, Ruth, a Boaz, echa sobre mí tu manto? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ella se sometiera a esa autoridad, para que fuera esposa de Ruth, digo de Boaz. Cuando tú lees aquí la palabra del Señor, hermano, y dice, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿sí? Cuando dice aquí que pasó, el versículo 36, y a su paso tendían sus mantos, te está diciendo aquí esta porción de la Escritura, hermanos, que solamente Él es digno de recibir adoración, que hay una sumisión. La gente que está poniendo sus mantos está sobre el pollino está diciendo, Jesús, tú estás sobre mí.
Tu autoridad está sobre mí. ¿Me explico? Tú eres el rey. Y subieron a Jesús encima. Es algo también importante que si nosotros lo leemos, no dice que Jesús se subió al pollino, sino que hicieron, lo subieron. Ahora, usted sabe que un pollino es un animal chaparrito, ¿no? Los animales, los caballos, los pollinos se miden de la cruz. La cruz es la parte donde empieza el pescuezo y está el lomo. Se mide hacia abajo, ¿sí o no, Linda? Un pollino mide a lo mucho 1 metro. ¿Cuánto es 1 metro aquí? ¿No se podía haber subido Jesús? Claro que se pudo haber subido Jesús. Pero cuando tú lees la palabra y dice que lo subieron, le dieron su lugar de rey. Él nos llegó y se montó y dijo, yo soy el rey. ¿Tú le das el lugar al Señor en tu vida y en tu corazón, hermano? ¿Realmente tú se lo estás dando como rey? Porque vivimos nosotros actualmente en un mundo, hermano, que existe la democracia, hablando de política. ¿Qué es la democracia? En pocas palabras, ¿qué es la democracia? El pueblo es el que pone y quita lo que se supone que son los gobernantes. El pueblo es el que supuestamente ordena o manda. El pueblo supuestamente es el que decide. Explicado a grosso modo, según el diccionario de JJIL, o sea, yo, ¿verdad? Supuestamente. ¿Un cristiano debe vivir en una democracia? No. Un cristiano vive en una teocracia donde Dios manda. Cuando vemos que a Jesús lo suben al pollino, hermanos, tenemos una enseñanza tremenda aquí. Porque dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Están honrando aquí a Cristo, están honrando aquí al Rey. Y dice versículo 36, y al paso tendían sus mantos por el camino. Le decían, Señor, todo lo que poseemos es tuyo, es tuyo. Le decían, Señor, nos sometemos a ti. Señor, recibe adoración. Señor, nuestras vidas están a tus pies. Le decían, Señor, aquí estamos. La gente quería que Jesús fuera el rey, que lo sacara de la opresión de los romanos. Y dice versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La gente empezó a alabar. Dios hizo milagros, Dios hizo sanidades, Dios en el nombre de Jesús, Jesús fue el que hizo los milagros, las sanidades, reprendió demonios. Como decíamos al principio en el libro de Juan, en el último versículo, dice que no alcanzarían los libros en toda la tierra para decir todas las cosas que Jesús hizo. Y la gente estaba ahí alabándolos, estaba alabando al Señor, ahí estaba gritando. Y aquí, hermano, el versículo 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hermanos, desde el nacimiento de Jesús, hasta este momento, hermanos, se repite la misma adoración. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Hubo un canto en el cielo que decía, ¿se acuerdan? Decía, gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Paz.
Y aquí se está repitiendo. Dios buscando la paz con lo que iba a suceder, con el sacrificio santo de Cristo. Dios buscando la reconciliación entre Dios y los hombres. Porque nosotros no la buscamos, sino Dios mismo fue el que la buscó. La reconciliación para con nosotros. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Le dijeron a Jesús, Maestro, calla a la gente. No permitas que estén diciendo eso. No permitas que te suban a ti, a ese pollino, y te traten como rey, porque esa es una blasfemia. Eso no puede ser. Le estaban diciendo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Están pecando, cállalos, por favor, cállalos, no puedes seguir así. Y Jesús les respondió, versículo 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esto me lleva a recordar, hermanos, el pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 13, que dice la escritura, el buey conoce a su dueño. Búsquelo, vamos a buscarlo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1. Versículo 3. Dice, el buey conoce a su dueño. Les voy a contar una historia que me platicaron. Me la platicó Narciso. Me la platicó el pastor Narciso González. Narciso González nació en Querétaro, en Jalpa de Serra, Querétaro. ¿Ok? Y él desde muy chiquito fue pastor de ovejas, de un rebaño de animales, ¿verdad? Las que ven, ¿no? Y vacas y toros y todo eso. Y platicando con él y con Mateo, Mateo es hermano de Narciso. Tenían vacas, tenían toros. Su papá tenía, el papá de Narciso y de Mateo tenían mucho ganado allá en la sierra. Y dice que había un toro que le chiflaba a Mateo y venía el toro. Y Mateo podía agarrar al toro. Me dice Narciso que era un animalote, grandote, ese toro, bonito, bonito. Y lo podía agarrar a Mateo. Y el toro no le hacía absolutamente nada. Pero el toro cuando veía a Narciso tenía que salir corriendo porque el toro se le iba encima. Entonces una vez el toro vio a Narciso y el toro salió corriendo tras Narciso. Y Mateo se paró corriendo, así se paró enfrente del toro. Y el toro se detuvo. Porque ese toro conoce a su dueño. Ese toro conoce quién le daba de comer. Ese toro conoce, por muy grandote que sea el animal, conoce
¿quién lo cuida? Le dicen a Jesús en este evangelio, cállalos. ¿Cómo es posible que estén clamando que tú eres el rey? ¿Cómo es posible que la gente en otros evangelios dice que dicen, Hosana, Hosana? Que Hosana significa sálvame o sálvanos, misericordia. ¿Cómo es posible que te griten a ti, Jesús, eso? Cállalos, son unos blasfemos. Y Jesús les dice, os digo, versículo 40, que si estos callaran, las piedras clamarían. Llegó el momento en que no podían, hermano. No podía. Es este, hermanos, el momento que Jesús permitió, porque nunca lo había hecho antes. Nunca había permitido, hermano Jesús, durante los evangelios, una declaración o una demostración pública de que Él era el Mesías hasta ese día. Y ese día, hermanos, cuando la gente estaba diciendo, calla a estos que gritan, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, decían, no pueden callar. Y por eso, hermanos, me lleva a recordar lo que dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de quién, de su Señor. Israel no entiende. Israel no entiende. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene la revelación de quién soy yo. Estos hombres que estaban ahí hablando, diciendo cállalos, no tenían la revelación, no estaban viendo al rey. ¿Tú tienes la revelación de Dios? ¿Tienes la revelación en tu corazón, hermano? Porque después de eso, en el versículo 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Puedes imaginar este momento de que Jesús, el Creador, el Verbo, llore por esa ciudad? ¿Puedes imaginar ese cuadro que lloró? Y seguramente lloró por la dureza del corazón de esa gente. ¿Tu corazón está duro todavía, hermano? ¿Tu corazón está duro todavía, hermana, para las cosas de Dios? ¿Hay dureza en tu corazón? Porque tú puedes decir, no, hermano, no hay dureza. Pero si no hubiera dureza, obedecerías la palabra de Dios. Seguirías al pie de la letra la palabra de Dios. Pero por la dureza de nuestros corazones, hermanos, hacemos a un lado la palabra y vivimos como se nos pega la gana. Si el Señor nos dice, hermanos, que hagamos algo, lo tenemos que hacer. Si Dios nos ordena como hombres, hermanos, que tenemos que amar a nuestra esposa, ¿qué hay que hacer? Amarla. Si a la mujer le dice, mujer, sométete a tu marido, ¿qué tiene que hacer la mujer? Someterse. Si el Señor te dice, aunque tú no tengas la culpa, ve y pide perdón, tienes que pedir perdón. Pero es que mi orgullo es primero. No, hermano. Primero es Dios. Y tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos, quieta y reposadamente. Si te equivocaste, hermano, acéptalo, me equivoqué. Pero a veces nuestro orgullo es demasiado grande para aceptar una equivocación en nuestras vidas. A veces nuestro orgullo es muy grande como para aceptar la reprensión de alguien de nuestra casa o de aquí de la congregación, porque pensamos que somos perfectos y somos imperfectos totalmente. Nos equivocamos, pero no nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. Y tal vez vas y pides perdón, y sí, perdóname, Bonifacio, por favor. Y al ratito vuelves a hacer lo mismo. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice la palabra del Señor que la ley de Jehová es como la miel que destila del panal, que debe ser dulce para nosotros vivir una vida
de acuerdo a como Dios lo demanda. Dice, pero porque vendrán sobre ti días, versículo 43. Voy a leer 42, dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿A quién le está diciendo? A la ciudad. Mas ahora está encubierto en tus ojos. Le está diciendo, tuviste la oportunidad, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, cuando el juicio venga, cuando el juicio de Dios venga, no va a dejar nada más que ruinas. ¿Sí entienden eso? Cuando el juicio de Dios venga, no va a dejar nada más que ruinas. Hermanos, si ha recibido la visitación de Dios, hermano, para salvación, y si le rechazas esa visitación de Dios, será para juicio, hermanos. El que se ofreció como tu Salvador, hermanos, ahora aquí lo estamos viendo que será tu juez. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? Mismo Jesús les estaba diciendo que iba a acontecer algo terrible. En el año 70 después de Cristo, o bien 40 años después de que murió Cristo, ¿qué sucedió en Jerusalén? Hubo un emperador que se llamaba Tito. Y ese emperador Tito sitió la ciudad y la destruyó. Vino ruinas sobre él, ese lugar. Y no nada más lo pensemos físicamente, sino lo veamos para nuestras vidas, hermanos. Aquí nos está diciendo el versículo 42 para nuestras vidas. Oh, si también tú conocieses, hermano, a lo menos en este tu día, que te estés dando cuenta que hoy Dios te está visitando a ti, a tu vida, a tu corazón, hermano. Si realmente hoy te arrepintieres de todos tus pecados, de tu maldad, de tu forma de conducirte, mas ahora está encubierto en tus ojos. Muchas veces hay un velo y no te das cuenta, hermano. Es tiempo de que recapacitemos y veamos las cosas como Dios quiere. Hermanos, si dejamos de vivir, aquí, hermanos, se está cumpliendo una profecía. Acuérdense que se repite esta porción del Evangelio de la entrada triunfal a Jerusalén, se repite 4 veces. La primera es Mateo, obviamente. Y se acuerdan que Mateo va dirigido para qué tipo de público es el libro. El libro de Mateo va dirigido para una audiencia judía. Y esa audiencia judía, ¿por qué lo decimos que se va refiriendo a la audiencia judía? Porque en Mateo te va diciendo, como el profeta tal dijo, como el profeta tal dijo, como el profeta tal dijo. ¿Para qué? Para que hubiera una evidencia de que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y si usted va al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, se está cumpliendo lo que Dios ya había plasmado que iba a suceder, que iba a venir ese Salvador y iba a estar montado sobre ese pollino. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Aquí vemos, hermanos, que se está cumpliendo la palabra del Señor. Noten esto, hermano. La gente quería ser libre del dominio romano, en lo que estamos leyendo. Por eso clamaban un Salvador, por eso clamaban un rey. Ellos querían ser libres del dominio de los romanos, pero no querían ser libres de sus pecados. A lo mejor tú estás buscando un Dios que te dé las cosas. Y vaya, no solamente lo material, sino a lo mejor tú dices, es que yo quiero estar bien con mi esposo, yo quiero estar bien con mi esposa. A lo mejor yo necesito salud física y por eso busco a Dios. Pero realmente, hermano, el buscar a Dios es para que Él salve nuestras almas. Él vino a redimirnos. Él vino a salvarnos de la muerte eterna.
Hoy día vemos a multitudes, hermanos, de gente domingo a domingo clamando a un rey, el cual creen que los va a sacar adelante de los problemas, que los va a sacar adelante de sus necesidades, que va a venir a convertir sus vidas terrenales en príncipes de esta tierra, y eso es totalmente falso. El asno, hermanos, es usado como un símbolo en tiempo de paz, mientras que el caballo, cuando entraba un rey, cuando entraba un general en un caballo, simbolizaba tiempos de guerra. Jesús, lo que hizo aquí, hermano, el estar montado en un asno fue para enseñarnos que Él era el príncipe de paz. Y todavía la gente lo aclamó diciendo que era paz. ¿Se acuerdan? ¿Cómo decía los cielos? ¿Cómo cantaban los ángeles? Paz en los cielos. ¿Y qué más? Sí. La gente levantaba su voz diciendo a Jesús, sálvanos. Cuando la gente levantaba su voz diciendo a Jesús, Hosana, cuando aventaban esas palmas delante de los pies de Jesús, le estaban diciendo, sácanos de aquí. Y mucha gente hace lo mismo hoy. Le dice, líbrame de esta mala economía, Señor. Líbrame de esta enfermedad, líbrame de esto, de lo otro. Y ves a la gente alborotada, la gente gritando para ser libre de su situación espiritual que está viviendo. No, porque tienen puestos los ojos todavía aquí en esta tierra, hermanos. Cuando dejemos de poner los ojos aquí en la tierra, cuando dejemos de poner los ojos en las cosas naturales y pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, nuestra vida realmente va a ser distinta. Es en serio, hermanos. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Y ahora sé, hermanos, que esto es real. Ahora sé que esto es real. Entre menos pongas tu vista en las cosas terrenales, el Señor te va dando de su plenitud y te das cuenta que no necesitas nada más que la presencia de Dios para seguir adelante. No necesitas nada. Lo demás, lo que puedas tener, hermanos, ¿sabes qué es? Añadidura. La añadidura se queda. No te vas a llevar nada al cielo. Absolutamente nada. Y luchas, ¿por qué? Por tener una cuenta de banco, por tener dinero, por tener una paz financiera, por tener una salud, te preocupas y está bien que te preocupes y haces mucho ejercicio, según tú, para estar bien fuerte y bien sano. Hasta la misma Biblia dice que el ejercicio para poco aprovecha, pero aprovecha, ¿no? Aprovecha. Y a veces te enfocas más en lo natural, en lo que tus ojos ven que en lo espiritual. Nuestra vida, hermanos, aquí en esta tierra, dice la palabra de Dios que cuando muy robustos, ¿cuántos años? 80. Cuando muy robustos. Yo ya estoy más allá que para acá. Yo estoy más para allá que para acá. Y la gente, hermanos, no me van a dejar mentir, me gustaría que pusieran mucha atención en esto. Cuando son niños, se preparan, los llevan a la escuela y se gradúan de la escuela, los que les gusta, a los 24 años, 25 años. Se prepararon, Fernando, 25 años, ¿para qué? Para trabajar. ¿Y cuántos años van a trabajar? Otros 40 años, ¿verdad? Para que cuando lleguen a la edad de 65, ¿qué suceda? Se pensionen. Y luego, si el promedio de vida del hombre y la mujer en este país es de 80 años, 80 menos 65, ¿cuántos años le quedan de vida? ¿Te preparas 65 años para vivir, entre comillas, 15 años bien? ¡Qué tremendo! Y mi pregunta es, ¿te estás preparando para la eternidad o no te estás preparando para la eternidad? Yo le decía al Señor en estos días, creo que fue el jueves, le decía al Señor, yo no sé cuándo sea mi tiempo, Dios. Yo no sé si vayas a venir ahorita por mí. Yo no sé si ahorita me vaya a morir, Señor. Y se lo digo con todo mi corazón, hermano. Decía, Señor, si ya me voy a morir, Dios, prepárame, prepárame.
Señor, que no abre mis ojos en otro lado, que no sea en tu presencia. Fortalece a mi esposa, fortalece a mis hijas para lo que haya de venir. ¿Usted, hermano, está preparando para ese gran día o no se ha preparado? Todos queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Levante la mano el que no quiere ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Ahora díganme, ¿quién está preparado para irse al cielo? Nada más uno. Hay que prepararnos para ir al cielo. Hay que prepararnos para ir al cielo. Y no nada más espiritualmente, sino también aquí en la tierra. Deben de tener hasta sus cosas. Creo que en lo que estuvo enseñando mi hermana Carla, en lo que fue la mayordomía cristiana, mencionó que hasta eso tienes que dejar tus papeles arreglados. Tienes que dejar tus papeles arreglados. Mi papá dejó ¿cómo decía mi papá? Su casa del panteón, ¿cómo decía mi papá? Mi papá decía que ya tenía ¿su qué? Ya tenía su terrenito, ¿no? Ya tenía su casa donde se iba a morir, ¿no? Donde iba a ser enterrado. Se prepara uno. Ya tienes tú lo que vas a heredar. Es que no tengo nada que heredar. No tengo nada que voy a heredar más que las deudas. ¿Tienes una propiedad? Haz tu testamento. ¿Te preparas para morir aquí? Nadie se quiere morir, pero todos queremos ir al cielo, ¿no, Carolina? Pero hablando espiritualmente, Bonifacio, ¿qué preparación tienes que tener para llegar al cielo? Porque vamos a ver todos vamos a ver un día al Señor. Y el Señor te puede decir dos cosas. Te puede decir, bienvenido, bienvenido, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. O te puede decir, apártate de mí, obrador de maldad. ¿Cómo te va a decir el Señor? ¿Cómo crees que te vaya a decir? Yo tengo temor, ¿saben? Yo no sé si usted tenga temor en su vida diaria, en su vida, en la forma de caminar de usted diariamente, en su relación con Dios. ¿Usted a quién invita a su casa? ¿A quién invita a su casa? ¿A quién lo deja pasar a su casa? Yo les ponía el ejemplo el viernes de María Fernanda, que por cierto no vino, ¿verdad? María Fernanda, ¿cómo se apellida? Gaona, Cortés Gaona. ¿Sí ubican a Marifer? Bueno, Marifer es un ejemplo perfecto para esta tarde. Qué bueno que no está, así puedo hablar a gusto de ella, ¿verdad? Marifer llega a mi casa, que es casa de ustedes, entra, se sube a las recámaras, va a buscar, ¿está Gaby? Sí, está Gaby, ya cuando la veía va por las escaleras y se mete allá donde está Gaby. O me dice, Jorge, tengo hambre y ya la veo cuando menos me lo espero, ya abrió el refrigerador, ya sacó unos huevos y jamón y ya está haciéndose de comer. Entra a mi casa, la conozco. Bueno, no es así de tan drástico, ¿verdad? Pero la conozco. ¿Qué pasaría si llegara un vecino? El otro día llegó una vecina y tocó altas horas de la madrugada, eran como las 6:30 de la mañana, yo creo, ¿no? Tocó la puerta y pues yo estaba despierto y abrí la puerta así como que entre abierta y media cerrada, ¿no? Y me dijo, buenos días, vecino. Y yo, buenos días. Me dice, disculpe que lo moleste, es que tiene unas florecitas muy bonitas allá afuera. ¿Me regala una? Y yo, tómela. Y le cerré la puerta. Pero es distinto
la forma de actuar de una persona que no conoces, bueno, que sí la conocía de vista, pero no tienes un trato personal. Es igual con el Señor. Tú puedes decirme, es que yo conozco al Señor. Tal vez lo conoces de oídas. Les decía la otra vez, el mejor teólogo, Sara Nayeli, ¿quién es? El diablo. Conoce la Biblia, al diablo, al derecho y al revés, y hasta se puso al tú con Jesús, ¿no? Cuando lo tentó y le dijo, ¿qué le dijo? Fueron 3 tentaciones. ¿Se acuerdan? Si postrado tú me adorares, te daré todo esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Y a él solo servirás. Le contestó con la palabra. Pero el Señor dice esto. Conoce la Biblia. Sin embargo, no es salvo. Mucha gente puede conocer Biblia. Biblia, el que conozcas Biblia no significa que eres salvo. El que se conozca la Biblia no significa que seas salvo. El que estés aquí aprende y aprende y aprende y aprende no significa que seas salvo. El que pases aquí a predicar no significa que seas salvo. Hay pastores, como mi padre lo decía, que no han nacido ni de nuevo. Hay pastores, hermanos, que son de esta secta de los masones. Y los masones es una secta satánica. Hermanos, un nacido de nuevo conoce a su amo. Un nacido de nuevo conoce quién es su Señor. Un nacido de nuevo honra al Rey. No de boca, porque muchos lo honraron ese día en la entrada triunfal de boca solamente. Un verdadero nacido de nuevo honra al Rey con su vida y le dice al Rey, sí Señor, sí Señor. Y esto, sí Señor. Y no le refuta nada. Yo no veo que Job le haya refutado algo a Dios. Dijo, si Jehová me matare, en él voy a esperar. A nosotros nos pasa algo, hermanos, y ya empezamos luego a dar brinquitos. Nos empezamos a asustar. Hermano, hace 2024 años, hermano, fue el inicio del final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Fue una semana que usted puede leer en la Biblia. Fue una semana de milagros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor después de que fue recibido como rey? Fue al templo, ¿recuerdan? ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban vendiendo. Estaban haciendo comercio. La gente estaba interesada aquí en el templo, en el billete, en el dinero, en comerciar. Cuando realmente esto, hermano, es nuestra fuente de vida y no necesitamos comerciar con esto. Esto es lo que necesitamos nada más. No necesitamos nada más que al Señor en nosotros y con nosotros. ¿Te estás preparando para morir? ¿Estás listo para cuando el Señor venga por ti? ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, yo estuve presente en todas las predicaciones desde hace 30 años cuando conocí al pastor Jorge Inurreta Sánchez, mi padre. Y también cuando conocí, Jorgito, por favor, Señor, si tenía un chorro de cabello y usaba el copete como Superman. Me acuerdo todavía de él. ¿Tú te acuerdas de mí, Sara? ¿Con el copete o sin copete? Con copete y sin copete. Pero Señor, yo asistí. Tú también, linda. Tú me conociste cuando yo tenía como 6 meses de nacido, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, ¿y qué, linda? ¿Y qué, Sara?
¿Y qué con que los hayas conocido? ¿Y qué con que hayas ido a la iglesia? ¿Y qué con que hayas conocido a fulano? No vas a entrar ahí por conexiones. Vas a entrar por gracia y misericordia de Dios. Pero ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Señor, es que yo diezmo, yo ofrendo. Bah, eso, entre comillas, cualquiera lo hace. ¿Pero por qué no has doblado tus rodillas delante de mí? ¿Por qué no te has sometido a mi autoridad? Dices que yo soy Dios y no me obedeces. Dices que soy rey y no me honras. Dices que me alabas, pero pues nada más de labios para afuera, y tu vida, todo lo contrario. ¿Cuántas groserías dices a la semana? ¿Cuántas mentiras dices a la semana? ¿Cuántos malos pensamientos vienen a tu cabeza entre semana? La palabra del Señor nos dice que debemos llevar todo eso atado, sometido, hacerlo a un lado. ¿Es difícil? Si no estamos en Cristo, sí. Porque cuando uno está en Cristo y viene la tentación, uno puede contestar, decir, pártate de mí. Y viene una tentación más fuerte, ¿sí? Y la misma palabra te dice, huye de las pasiones juveniles. Hay muchas pasiones juveniles, no nada más el sexo. ¿Qué pasiones juveniles hay? Muchísimas. Les pongo un ejemplo. Una pasión juvenil es como que, ¿sabes qué? En lugar de, no sé, en lugar de venir el domingo a escuchar la palabra de Dios, pues me voy a jugar básquetbol con mis amigos, me voy de campamento, me voy no sé, prefiero estar trabajando, estar generando dinero. ¿Qué es lo que te apasiona realmente, hermano? No es malo que salgas de vacaciones, no es malo que vas a un campamento, no es malo, pero ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde? ¿Es malo irse de vacaciones? No. ¿Es malo irse a un campamento? No. Pero ¿en dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿En dónde está tu tesoro? La gente adoró a Jesús, le decían, sálvanos. La gente arrojó las palmas delante del rey, lo hizo. Pero cuando se dieron cuenta que no era el rey que ellos buscaban, para el viernes ya le estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma gente que alabó, la misma gente que adoró, al darse cuenta que, ay, no, así no quiero ese rey, no me conviene. Crucifíquenlo, mátenlo. Mejor queremos a Barrabás que a él. Qué tremendo, en serio. Un día lo alabas, un día lo amas, el otro día lo odias. Lo odias a muerte. Hoy sales, hoy lo alabaste, hoy lo honraste, hoy bendeciste su nombre, hoy recibiste palabra, y mañana con tus amigotes echándote ahí una platicada de puras cosas insensatas, diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo está la vida de mi familia delante del Señor? Quiero orar antes de despedirnos, hermano, y dejarte que medites en esto. Dejar que medites en esto. Quiero que lo medites muy bien. ¿Estamos nosotros dentro de esa multitud que gritaba Hosana? ¿Estamos dentro de esa multitud que gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor? Por fin tendremos un rey que nos saque de estar debajo del sometimiento de los romanos y vamos a acabar con ellos. Porque es lo que querían. ¿Estás dentro de esa multitud? Que cuando se dio cuenta de que él venía a traer paz y no como el mundo la da, ya no lo quisieron. Yo creo que Jesús, en sus 33 años, hermanos, fue un hombre que fue rechazado. Y lo sabemos porque fue rechazado desde su nacimiento. Desde antes que naciera ya era rechazado. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó con José? José lo iba a dejar. Y luego porque me rechaza a mí Sergio, me enojo.
Porque me rechazaron en la escuela, molesto. Porque me rechazaron en el trabajo, ya no quiero ir. Porque sufro bullying. Imagínate Jesús toda su vida siendo rechazado. Y no rechazado de que, ay, no me hables y córtalas. Yo me acuerdo que en la primaria donde mis papás me inscribieron, creo que esto no lo sabe mi mamá y hasta ahorita lo voy a sacar, mamá, discúlpame. ¿Sí? Me hacían bullying. Se sentaba una niña a mi lado, me acuerdo que se llama Elizabeth, y siempre traía los cabellos igual que los trae ahorita mi hermana, así sueltos y de frente. Así los traía siempre. Me sentaba junto a ella al banco y me volteaba a ver. Y yo tengo pecas en mis manos, ¿no? Me decía, ¿qué te pasó? ¿Estás infectado? Me hacía así. ¿Y saben cómo me hacía sentir? Mal. Y como yo era el nuevo en la escuela, estaba en quinto año, peor, peor. Y luego la maestra a veces no me dejaba ir al baño. En quinto año. ¿Y saben qué pasaba, Bonifacio? Me da pena decirlo, pero sí, pasaba. Me hacía pipí ahí. En quinto año. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? A veces nos decimos, ya no quiero ir, ya no quiero hacer, ya no quiero esto, ya no es lo otro. Nuestros hijos sufren, pero a veces decimos, no, échale ganas, mijo, no pasa nada. Y la que sigue y viene. Y el niño a veces ni quiere ir a la escuela por lo mismo que está sufriendo, está pasando. Hay que escuchar a nuestros hijos. A nosotros de grande nos hacen bullying, ¿sí o no? Mi esposa me hace bullying todo el día, pero la amo y la perdono. Me desquito con ella, va también. No, pero hay gente que te dice de cosas, pero a Jesús, ¿cómo lo trataban, Fernando? A Jesús lo querían matar. Matar. Hermanos, ¿cómo es posible que unos niños de primaria mataron a golpes a otro niño de sexto año? ¿Sí lo vieron? Qué tremendo. Una pelea en la escuela. ¿Sí lo viste, Fer, las noticias? ¿Cómo es posible que una pelea en la escuela lleve a matar a otro niño? ¿Qué están viendo los niños? Y no fue en un país lejano, fue en nuestro país. ¡Qué tremendo! Padre, te doy gracias por haber venido, Señor, a darnos salvación, Dios. Que nosotros no seamos como esa gente, Dios, que, Padre, estaba dentro de la multitud gritando Hosana, gritando bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego que al día siguiente estemos gritándote, crucifíquenlo. Padre Dios, que nuestro cristianismo sea radical, sea verdadero y sea apegado a tu palabra, Dios. Que dejemos de vivir, Santo Dios, que dejemos de vivir un falso cristianismo, Padre Dios, y que realmente nos apliquemos, Señor mío, Padre, en estudiar tu palabra, Padre Dios, que realmente tú nos disciplines, Padre Dios, para conocerte y saber quién eres tú, Señor, para nuestras vidas, Dios. Yo no sé, Padre Dios, por lo que hemos pasado durante toda nuestra vida, Padre, en general, de los que estamos aquí, Dios. Pero si tú nos tienes sentados el día de hoy aquí escuchando, Dios, te ruego que nos hagas libres, Señor mío, de cualquier cosa que pueda haber en nuestra mente, en nuestra cabeza, Dios, y que podamos comprender, que podamos saber, bendito Padre Celestial, que es por tu gracia y tu misericordia que has traído paz a nuestras vidas, Dios. Que Señor mío, que solamente tú, bendito Dios, que solamente tú, Cristo Santo, que solamente tu Santo Espíritu nos puede guiar a una adoración verdadera, Dios. El pueblo clamó en la entrada triunfal, Dios. El pueblo gritó. ¿Cuántos habrán reconocido que realmente tú eras el Rey, Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde reconocemos que realmente tú eres Rey, Dios? Y no eres un Rey como tal vez lo quisiéramos, un Rey que nos dé oro para vivir en la tierra, Dios. Tenemos que entender que tú eres un Rey, que tú eres el Rey eterno, que tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros, Padre, y lo mejor eres tú.
Lo mejor eres tú. Lo mejor que nos puede haber pasado eres tú, Señor. Y si estamos contigo, si te tenemos a ti, es más que suficiente, Señor. Es más que suficiente, Dios. Enséñanos a vivir una vida íntegra. Enséñanos a vivir una vida santa delante de ti y delante de los ojos de los hombres, Dios. Y no importa lo que venga, Señor. No importa lo que venga, Señor. En ti confiamos. En ti confía mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.